Nos quedamos en cromatografía lineal, ¿no? Comentábamos que si las isotermas eran lineales e independientes, de forma que el comportamiento de cada sustancia no fuera afectado por las otras sustancias, en términos de su relación con el disolvente y el absorbente, pues entonces podían utilizarse las ecuaciones, no podemos utilizar las ecuaciones que ya obtuvimos en absorción como tal, ¿no? Esto es el tiempo de cada sustancia, es proporcional al tiempo hidráulico. Luego este término donde aparece la constante de equilibrio para cada sustancia, que es una constante dado que el equilibrio es efectivamente lineal, ¿no? No cambia con la concentración. O en su versión de velocidad. Y que entonces esta versión de velocidad nos permitía ver que si trazábamos en un plano z contra t, estas velocidades, pues entonces la pendiente de las líneas de las sustancias en este plano corresponde con la velocidad, ¿no? Distancia sobre tiempo. Y entonces, si por ejemplo, en la posición 0, introducimos un cierto pulso, las sustancias que van en ese pulso se irán separando dependiendo de la velocidad de cada una de ellas, esto es de su pendiente, y la longitud suficiente eventualmente obtendremos a la mezcla resuelta o parcialmente resuelta, ¿no? Dependiendo de la longitud. Pero entonces, básicamente, como ven, es algo relativamente simple, ¿no? Lo que podemos hacer con este modelo es bastante sencillo, pero poderoso en el sentido que nos predice cuándo esperamos que salgan las sustancias, dependiendo del equilibrio. Y comentamos también que el tiempo de pulso que podemos utilizar, dado que en cromatografía preparativa normalmente queremos meter el mayor pulso posible, lo podemos calcular simplemente como la diferencia de lo que nosotros queríamos y su más cercano contaminante, digamos, ¿no? En la figura que hice, habíamos asumido que lo que queríamos era la sustancia 2, y por el esquema, aparentemente la sustancia más cercana era el azul. Entonces, como se quedó en el esquema, había una pequeña distancia, esto es, todavía podía agregar un poco más de pulso, un pulso ligeramente más grande, y entonces la condición que tenía que ocurrir era que el final de la cola de la sustancia 2, que es esta verde, coincidiera con el inicio, esto es con el frente de la sustancia 3, lo que pusimos como esto, ¿no? El pulso está limitado porque, en ese caso, porque la cola de la sustancia 2 coincida con el frente de la sustancia 3, despejamos Tp y simplemente tenemos T3 menos T2, ¿no? Relacionado con esto, ¿dudas ahí? No, profesor. Solo podemos meter un pulso relativamente grande, pero tendremos después que esperar para meter otro pulso. Normalmente hacer todo en un solo pulso, y entonces queremos meter otro pulso. ¿Cuánto tiempo después podemos meterlo? Esto es, si yo dejo pasar cierto periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo después podré meter un pulso igual? Noten, hasta ahí era Tp, entonces yo dejo pasar un cierto periodo T, de forma que entonces, en realidad, introduzco mi siguiente pulso en Tp más T, ¿no? Y espero que dure Tp más Tp más T más Tp, hasta acá, ¿no? Este pulso, este siguiente pulso, va a ser algo similar a esto, o idéntico a eso, solo desplazado en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo, de acuerdo a lo que dibujé ahí, tendríamos que esperar para meter otro pulso? ¿Cómo calcular eso? ¿O cuándo lo metemos? ¿Qué sugieren? Ideas. Una vez Podría que ser salga la T4 primera. menos T1. Hablaron dos al mismo tiempo. A ver, Josana primero. Una vez que salga la primera.
sustancia. O sea, Primer acá, componente. acá. Ah, ajá, es que ese era el que nos interesaba, ¿verdad? El El que verde. queremos es el verde. Ajá. No, yo decía cuando saliera la primera, ¿La la roja? rojita. Ajá. Entonces, cuando acabe de salir ese, metemos el siguiente. Digamos acá. Y entonces tendremos algo parecido ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ponerlo como condición? ¿Cuál sería la condición, digamos? Si pensamos en una condición así, ¿cuál se te ocurre, Rosana? ¿Cómo lo pondrías así? Y mientras escuchamos a Gregorio. Yo pienso que sería más bien cuando salga la última sustancia, ¿no? La amarilla. Acá. Si hacemos eso, ¿cómo ves? O sea, no, más bien pensaba en la diferencia, o sea, el T fuera la diferencia de la amarilla y la roja para tener como resolución en todas las sustancias. La cosa es básicamente eso que estás pensando, pues, o sea, sí, como que inmediatamente de que sale la amarilla, saliera la roja del segundo pulso, un poco aquí, decirlo. Digamos, cuando decimos el pulso, decimos, bueno, yo quiero la verde. ¿Quién contamina la verde? ¿La roja o la azul? Pues la más cercana es la azul, entonces es la mezcla más difícil de resolver, verde con azul, ¿no? Y entonces, con base en eso, establecimos una condición. Ahora, ¿cuál sería la condición? Que del siguiente pulso, no es evidente de cualquier forma, pero aparentemente, ¿cuál podría ser el mayor contaminante? O sea, puede ser la más segura, digamos. La más segura sería probablemente que, o sea, de estas, este ciclo así como está, se va a repetir solo desplazado, ¿no? Y entonces yo podría pensar que, por ejemplo, podría acomodar la roja acá, encima de esta, pero probablemente la verde, si la roja estuviera acá y esto, probablemente la verde podría estar colocada ahí. Esa podría ser una solución elegante, pero probablemente solo funcione un ciclo, ¿no? O sea, acomodarlo muy bien de forma que la roja, perdón, quedara acá, y entonces probablemente la verde queda acá y continúa, ¿no? Pero un tercer ciclo probablemente ya no funciona, habría que trazarlo. Pero quizás hay algo más seguro, como que o sea, del siguiente ciclo, ¿quién puede contaminar a la verde del siguiente ciclo cuando sale acá? Esta va a salir por allá, ¿no? ¿Quién la podría contaminar? Del primer ciclo. Del primer pulso, ¿no? Literalmente imaginen que toman esto, así como está, y lo desplazan mentalmente para acá, ¿no? Y entonces ven cómo acomodar precisamente esto, pero desplazado para acá. De forma que la verde salga pura. Si yo lo muevo, la roja entonces será la primera. ¿Coloco la roja aquí o la coloco encima de la naranja? Encima de la naranja. Suena que si le pongo encima funcionaría, porque esas dos no me importan, ¿no? Ni la naranja ni la roja. Entonces probablemente podríamos pensar en colocar el siguiente pulso ahí, ¿no? De forma que entonces la verde saliera. Bueno, podría ser así o podríamos verlo un poco, ¿no? Si lo hacemos justo encima, podría ser la verde acá. Yo creo que las soluciones son casi iguales, según mi dibujo. De forma que entonces, como ven, la verde sale limpia, ¿no? Y entonces, ¿cómo pondría eso? ¿Qué tiempo es el tiempo de la naranja aquí? Esa es de acuerdo a lo que estoy poniendo, la 4, ¿no? El tiempo al que empieza a salir la naranja del primer pulso es el tiempo 4. Y dejas de salir en tiempo 4
más tiempo de pulso. Ahora, el siguiente pulso, si quiero encimarlo precisamente la roja, ¿cómo tendría que poner eso? ¿Cuánto va a tardar la roja del siguiente pulso? La del primer pulso tarda eso, ¿no? La del siguiente pulso, de Pues acuerdo al que ven acá abajo. el T vendría siendo T4 menos T1. ¿No? ¿Cuándo va a salir la roja? Si pones esto, ahí tienes que la roja sale en T1, del primer pulso. Ahora, este rojo del siguiente pulso, ¿cuánto tiempo va a tardar? Este lo metimos en el tiempo 0. Este lo metimos en el tiempo TP más TE, ¿no? Entonces, va a salir en T1 más TP más TE, ¿no? ¿Sí lo ven? Aquí, como es literalmente la roja la que estamos poniendo ahí, solo y ocupan exactamente el mismo espacio, la roja y la naranja, pueden poner la condición con los frentes o con las colas, con cualquiera de las dos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que el tiempo 1 más el tiempo de pulso más el tiempo de elusión, esto es la roja del segundo pulso, coincida con la naranja del primer pulso, que es simplemente T4. Podría ser, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ahí, literalmente, o sea, en este caso nos quedaría un tiempo de elusión así, ¿no? T4 menos T1 menos TP. Podríamos incluso intentar utilizar este pequeño. Si lo ponemos en ese caso, sería que la verde, el frente del verde del segundo pulso coincida con la cola del rojo del primero, ¿no? ¿Cómo sería eso? Esa es una posibilidad, pero digamos una más que en principio aprovecharía más. Sería que entonces la cola del naranja del primer pulso, esa sale ¿cuándo? Como está puesto ahí en la figura. T4 más TP, ¿no? Es la cola de la naranja. Y el frente de la verde del segundo pulso, el frente del verde es T2, pero sale desplazado TP y T, ¿no? Es el tiempo que dejamos transcurrir entre 0 y el siguiente pulso. Y entonces, como ven, en este caso, con esa condición tendríamos TE igual a T4 menos T2, simplemente, ¿no? Porque en este caso se van las P's, ¿no? ¿Sí? Entonces, como en ese razonamiento siempre van del estilo, ¿no? O sea, si yo quiero definir el pulso, veo quién es el más cercano competidor, que normalmente es el que tiene la K más cercana, ¿no? Y la K es más cercana, pues es porque se parecen, entre comillas, más las sustancias en términos del equilibrio, ¿no? Entonces, la K más cercana será el más probable contaminante, que nos dará también el tiempo más cercano. Y entonces, la diferencia entre esos dos tiempos normalmente me permite definir el tiempo de pulso. El tiempo de elusión tengo que ver un poco más cómo está la mezcla y cómo se distribuye, ¿no? Pero al final acabo poniendo básicamente una condición como la que está ahí, ¿no? O sea, normalmente la cola de alguien coincide con el frente de alguien. Solo hay que ver quién es esa cola y quién es ese frente. Y es todo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Si no, entonces, pues vamos al ejercicio, ¿no? ¿Qué se va a hacer?
Entonces, tenemos un virus, ¿no? Que ha sido separado en laboratorio. Se le pretende utilizar como una vacuna, pero está contaminado por 3 proteínas que tienen un tamaño relativamente similar, pero son ligeramente diferentes en cuanto a la afinidad de hacer una columna de intercambio iónico. Y entonces, en el laboratorio, se le separa una columna de 30 centímetros de diámetro, con porosidad de, perdón, 30 centímetros de longitud, un diámetro de 5.5 centímetros, una porosidad de 0.39, partículas de 30 micrómetros con porosidad de 0.73, funcionando con una alimentación de 0.1 mililitros por minuto, y al introducir 5 microlitros de la mezcla, con las concentraciones que muestran aquí en el cuadro, se obtuvieron los tiempos de retención y alturas mostradas en el mismo cuadro, ¿no? Entonces, estos son los datos. Tenemos 3 proteínas, ¿no? A, B y C, y el virus. La concentración de cada una de esas sustancias, incluyendo el virus, los tiempos de rotación observados en la columna pequeña, las concentraciones máximas de los picos y las difusividades de cada sustancia. Y entonces, tenemos que hacer, primero, estimar las constantes de equilibrio para cada proteína, especificar los tiempos de recolección, pulso y elusión necesarios para lograr la recuperación de al menos 98% del virus con una pureza menor al 99.99%. Dado que es una vacuna, ¿no? La intención es algo, tiene que estar súper puro esto. En una columna que tiene 2 metros de longitud, es una columna gigantesca, y 50 centímetros de diámetro, pensando que utilizamos la misma resina. Y, dado que tenemos la posibilidad de hacer todo eso, tras la evolución del efluente, de cuando al menos 2 pulsos para ver que efectivamente se separan, ¿no? Y especificar la caída de presión necesaria. Entonces, tomen una foto o algo así para tenerlo ahí mientras lo estamos haciendo. Y pensamos entonces, vayamos uno por uno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo estimamos la constante de equilibrio para cada sustancia? Hasta el momento tenemos Con los un tiempos. muy sencillo, ¿no? Sí, con los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de ahí? Pues cada tiempo está asociado a su constante. La despejamos. Entonces lo despejamos, ¿no? Entonces, como sabemos que el tiempo de la sustancia, de J, es eta H, 1 más lo de siempre, ¿no? 1 menos epsilon sobre F. ¿Cómo lo separé? Entonces simplemente sacarlo de ahí, ¿no?
Pues nos queda igual a que K es igual a TJ sobre TH sobre menos el 1 de acá por esto, ¿no? Por lo invertido. Pues está fácil, ¿no? El último que hicimos fue cuál. Creo que le sacaron a ti las unidades, ¿no? No sé por qué lo abrí hace poco. Lo voy a meter, lo voy a mandar al final, ¿no? Entonces, nuestros datos son que, por el momento lo que necesitamos son, de acuerdo a esto, entonces la porosidad del lecho, el tiempo hidráulico y los tiempos de cada sustancia, ¿no? La porosidad del lecho es de ¿cuánto? 39. Y luego el tiempo hidráulico. Necesito calcular el tiempo hidráulico. El tiempo hidráulico lo calculamos con qué, de acuerdo a lo que tenemos acá. Te digo la que. Tengo caudal, diámetro del lecho y longitud del lecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculo? Necesito... ¿Qué fórmula usamos para eso? Para la forma de calcular el tiempo hidráulico, ¿no? Aquí tengo el caudal, entonces, si hizo el caudal, será el caudal sobre, ¿qué? Más o menos al revés, ¿no? ¿Es qué? El volumen sobre el caudal ¿El volumen de quién? del lecho. Del lecho, pero sería solo del líquido, ¿no? Sí, se multiplica por la porosidad. Ok, volumen de este por la porosidad entre el caudal, ¿no? El caudal. Ok, entonces calculamos el volumen del lecho y de ahí saldrá, ¿no? Para calcular ese volumen del lecho, lo puedo calcular como que el volumen sería simplemente que I por el diámetro del lecho al cuadrado sobre 4 por la longitud del lecho, ¿no? Y entonces el diámetro del lecho es de ¿cuánto? Según los datos que están arriba. 0.5 centímetros. 0.5, 0.30, ¿no? 0.5 centímetros. Y ZB es de 30. Y eso, entonces con esto, como ven, podemos calcular ZH. ¿Cuánto da? Primero, ¿cuánto da el volumen del lecho?
Pero ahora es aquí. Bueno, no sé ya, pero aquí está haciendo mucho calor. ¿Cuánto En les da? todos lados, profe, en todos lados hace calor. ¿Sí? Pues mantengan una ventana abierta, no se vayan a dormir ahí. Espera, profe, somos un poco lentos. Me da de... 5.89. Exactamente. Por 10 a la menos 6. Esos son metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿son cuánto? Mililitros, ¿no? Por 10 a la menos 3. Son, un litro tiene, más bien un metro cúbico tiene 1000 litros. Y un litro tiene 1000 mililitros, pues estos son mililitros, ¿no? 5.7 mililitros, ¿no? Según Sí. eso. Y entonces, pues ya simplemente calculamos ZH. Bueno, esto en realidad debería ponerlo ojo porque ese no es un dato. Y entonces ZH, de acuerdo a lo que pusimos, es BB sobre L epsilon. Y eso nos da perdón, L no lo hemos puesto, es un dato, pero además no le puedo poner L porque L son litros, ¿no? QL, el caudal, que será entonces 0.1 mililitro por minuto, ¿no? Si quieres tendré que poner QL, ¿no? $1,378. Bien. Y entonces ya que tenemos ZH, pues entonces solo tenemos que utilizar esta ecuación para calcular, perdón, esta, para calcular las Ks, ¿no? Entonces las Ks simplemente serían, voy a poner como KJ, de T, R o TJ, como lo queramos poner, TJ, será igual entonces a qué, lo que dice ahí arriba, ¿no? ZH, bla, bla, bla. Ah, perdón, no era esa, copié la otra. TJ, ZH. Y ya. Y entonces podemos hablar con cualquiera de ellas, ¿no? Necesitamos las Ks de cada una, entonces vayamos a ponerle el nombre, será, como parte de los datos, tenemos más bien TA, TB, TC y TB, ¿no? Le pondré un 1 para indicar que es de la primera columna. TA1, TB1, 1, TB1. Y entonces son estos, ¿no?
¿Y eran qué? Minutos. Y entonces solo tenemos que evaluar con cada uno de estos tiempos, evaluarla acá, ¿no? Y entonces tendremos cada una de las Ks. Nos puede hacer que K1, K2, K3, perdón, no, KA, KB, KC y KV sean, y aquí podemos ponerlo de varias formas con matemática, ¿no? Puedo pedirle que poner cada una y irlo haciendo. Que me reemplace, ¿no? Creo que funciona si lo pongo así. J por, entonces, los test, ¿no? Ya uno, acá sí creo que más test. Solo para hablar, ¿no? Queremos calcularlo en cada uno de ellos, ¿no? Es una forma de hacerlo, se puede hacer de varias formas. Y entonces puedo ver el tiempo, ¿no? Según yo, lo que va a hacer esto es evaluarla en cada uno, ¿verdad? Lo voy a comentar para ver que sí, antes de asignarlo. Y ya, calculen algún tiempo, por ejemplo, ¿cuánto daría, no? ¿Le pusieron ya algún tiempo a una, por ejemplo? El último es TV1. Por CV1, gracias. Y todos serán... Y los demás también B y C. Sí, gracias. Cierto. Entonces, ¿cuánto les da? Alguno. No todos, como lo están haciendo. La de la A me da de 0.2595. ¿Y esos son qué? Solo K, ¿no? O sea, Sí, no tiene unidades, es lo que quiero decir. Entonces, no tiene unidades esto, y aquí divido tiempo sobre tiempo, entonces no hay unidades, solo es un valor de constante equilibrio sin unidades, tal cual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿punto cuánto? Punto 20. 2597.77. Entonces sí, ¿no? Da algo así, ¿no? Ya cada uno, ¿no? Y como ven, nos devuelve una lista, entonces esa lista la puedo asignar directamente a la K de cada una, ¿no? Será K, KB, KC y KV. Y ya. Entonces, ahí lo asignamos directamente, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya están ahí? Sí, ya. Aquí andamos, profe. Sí. Ok. Entonces, pues básicamente es lo que necesitamos hacer en este caso, ¿no? Estimar los puntos de equilibrio para cada proteína. Ahí está, ¿no? Hecho. El siguiente inciso es entonces esto, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren para atacar esto?
Los tiempos de recolección, bueno, los tiempos de pulso y dilución ya los discutimos, ¿no? Esto es el tamaño del pulso que puedo utilizar para que se resuelva la sustancia que yo quiero, en este caso el virus. Luego, ¿qué tiempo de dilución podría utilizar para que se mantengan separados y tenga, bueno, diferentes pulsos, ¿no? Recuperando al menos el 98% del virus con una pureza no menor al 99.99. Por el momento, esto no lo podemos discutir, en el sentido de que el modelo ideal no nos lo permitirá. Pero tenemos una columna de 2 metros de longitud y 50 centímetros de diámetro. Consideramos que utilizamos la misma resina. Pues, ¿cómo atacar esto? ¿Cómo calculamos los tiempos de pulso y dilución? Con diferencias, ¿no? Esto es la cosa que ya tenemos arriba, ¿no? Esta ecuación, en realidad, ¿no? Entonces vamos a volver a utilizar la misma ecuación, sin duda, ¿no? ¿Qué cambia con la nueva columna? ¿Cambia la porosidad? No, dado que nos dicen que utilizamos la misma resina. ¿Cambia la constante de equilibrio? No, dado que nos dicen que usamos la misma resina y no nos dicen que cambiemos de disolvente o algo así, ¿no? Pues aparentemente no espero que cambie la K. Es el misma presión, temperatura y composición, ¿no? Ahí no hay cambios. ¿Qué esperamos que cambie? Pues entonces lo único que puede cambiar aquí es TH, ¿no? TH. Y el problema está significativamente abierto. En el sentido de que solo nos dicen que tenemos una columna de 2 metros de longitud y 50 de diámetro. ¿Qué más sabemos de lo que tenemos acá? Tenemos un volumen total, ¿no, verdad? No puedo tener ningún volumen. Sí, ni siquiera hay algún volumen específico a tratar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿El tiempo hidráulico cambiará? Sí, ¿no? Tiene que cambiar porque es una columna mucho más grande, ¿no? El tiempo hidráulico, como ya lo habíamos puesto acá, lo podemos calcular con algo así, ¿no? Cambió el nuevo volumen de columna será mucho más grande. ¿Qué hacemos? Tendré un volumen de columna mucho más grande. ¿Qué caudal pongo? ¿Cómo podría abordar el problema? No tengo ningún caudal total a tratar, ningún volumen, ningún caudal tenga que meter. Lo único que tengo son los datos de la pequeña escala. Y ahí ya vimos que tardó un cierto tiempo. Entonces, quizás lo más sensato sería entrar en este problema pensando en que puedo utilizar la misma velocidad superficial o intersticial. Esto es, sabemos que lo que nos va a cambiar el problema cuando bueno, el desempeño del problema depende en buena medida de la velocidad de transferencia de masa, ¿no? Entonces, las cosas que afecten significativamente a la velocidad de transferencia de masa seguramente nos afectarán al desempeño del problema. Entonces, normalmente lo sensato sería intentar mantener constantes las cosas que fijan la velocidad de transferencia de masa, ¿no? Mantener una buena velocidad de transferencia de masa. En este caso,
presumiblemente, dado que la mezcla fue resuelta aquí, las condiciones son buenas en la columna pequeña, en esos términos, ¿no? De transferencia de masa. Y entonces podríamos decir, bueno, pues entonces usemos la misma velocidad del líquido, porque es la única que podemos cambiar, digamos. Si la reducimos, probablemente tengamos menor velocidad de transferencia de masa, ¿no? Si la aumentamos mucho, probablemente tengamos una presión muy grande, no sé. Entonces, podríamos empezar por ahí, ¿no? En esta ecuación la velocidad es, lo ponemos en términos de velocidad, eso es igual a, ya estaba puesto acá arriba, este es el ZB y B, ¿no? BB es ZB por el diámetro. Perdón, por el área. Que sería esto, ¿no? Entonces, quizás pongo esta ecuación aquí solo para mejor la discusión. ¿Sí? Y entonces, de ahí, esto es el área básicamente, ¿no? Y entonces, ya, sabemos que, no sé si lo ponemos como, solo para ver que esto que está aquí es la velocidad, ¿no? Entonces, podemos mantener la B de arriba, solo calculándola, ¿no? Y entonces luego decir, bueno, mantengo la B, y entonces, una vez que tengamos la velocidad, pues en realidad podríamos, a partir de ahí, calcular que ya tengo B, puedo literalmente, como ven, calcular el tiempo hidráulico en mi nueva columna. Lo único que aumentará será la Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, quizás ni siquiera necesito poner otra ecuación. Totalmente. ¿No? Y entonces, luego que yo una vez que definí TH, en la columna grande, ¿qué hago? Calculamos un nuevo tiempo
para la sustancia. Ujú. Y después, una vez que tengamos los tiempos de las sustancias, que Podemos sacar los tiempos de pulso con las diferencias. ¿cuál es la sustancia que va a contaminar más probablemente a B, al virus? La B, Que es la más cercana, ¿no? Entonces, como les decía, lo podemos sacarlo con los tiempos o con las Ks. Aquí son los tiempos, entonces simplemente podríamos, por ejemplo, poner, si pongo esto acá y le quito, aunque será, estos son datos de la columna pequeña, quizás como son de la pequeña, mejor hagamos con las Ks, que digamos eso es más general. Le quito la del virus. O sea, ¿no? ¿Cuál es la K más cercana? Efectivamente la B, ¿no? Entonces, esa es la que esperamos que contamine, ¿no? Entonces, la diferencia entre una y otra será la que nos da, ¿no? ¿Quién sale primero? ¿B o V? ¿Cuál va a salir primero? Bueno, en realidad aquí se ve, ¿no? ¿Cuál sale primero? ¿B o B? Salió primero la B labial, ¿no? Entonces, la diferencia será entre T del virus y la T de B, ¿no? Luego, no es tan evidente ver la alusión. Dejémoslo ahí y calculemos esto para ver la alusión, ¿no? Y lo demás. Entonces, si desarrollamos esta parte, entonces simplemente eso, ¿no? Que habíamos puesto. Entonces, vamos a usar la B que teníamos antes, literalmente esto. Vamos a que vaya claro. Ah, ¿cuánto nos da eso? Y una vez que calculemos la B, calcularemos entonces el nuevo tiempo hidráulico. Voy a poner TH1 acá arriba. Hacerlo como TH abajo, ¿no? Nada más. Y entonces, como digamos aquí, TH será simplemente ZB de la siguiente columna sobre V. Y entonces la ZB de la columna grande es de 2 metros de longitud, ¿no?
a poner ZB2, 2 metros. No te dio la V, la velocidad. Dos punto 18 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Y entonces con eso ya podemos simplemente calcular ZB sobre esa B y nos dará entonces el tiempo hidráulico, ¿no? En la columna grande. ¿Sería de cuánto? 9.189 segundos. Ahí sería ZB2, profe. Como lo ¿Perdón? Ah, Sí, del 2. gracias. Ok, entonces ya tenemos eso, ¿no? Y entonces simplemente lo que haremos ahora es calcular las tetas, los tiempos de J con las K, ¿no? Ahora está al revés, ¿no? Y esto será entonces, ahora sí la de siempre, ¿no? La ecuación de siempre, que es esta. Y ya. Entonces podemos repetir un poco la lógica que hicimos acá, solo al revés, digamos. En el sentido de que ahora serán los tiempos calculados con las K, ¿no? Le va a quitar su índice 1. Entonces será esta ecuación donde las K, J, la JJ, porque ya pusimos KJ, son esas, ¿no? Profesor, el argumento no tiene que ser KJ, el de TJ. Ah, Es pregunta. ¿Que sea KJ? para que coincida con la de adentro, sí, KJ. ¿Sí? Sí. No lo había marcado, ¿no? Tiene que estar verde. El símbolo que use adentro tiene que ser el mismo que usa afuera, ¿no? Y eso nos da El primero me sale 1.607 segundos. Espere, lo checo, profe.
Profe, ¿puedo ver cuánto le da el tiempo hidráulico? Gracias. Algo está raro, ¿no? Metro segundo, debería dar solo metro. La B quedó bien. No, perdón, sí está bien. Esos metros segundos de la B, sí, está bien, bueno, está viendo mal. No he visto que no le había puesto con punto de coma acá arriba. Pero sí, entonces, esta es la B, tiempo hidráulico, que es de 9000, y los otros salen no tan lejos, ¿no? En realidad, no mucho más tarde que el líquido. ¿Sí? Sí, Le quedó en horas, como ven, tenemos 3, 4, 7 y 5, ¿no? Ahora, quizás un poco para visualizar mejor el problema, podemos hacer alguna figura, ¿no? Hay una función en matemática que se llama step, unit step. Unit step, es el paso, el escalón unitario, literalmente, es esto, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar esa que está ahí. Pues el escalón unitario básicamente hace eso, pero siempre está centrado en 0. Para que yo lo mueva, tengo que ponerle aquí algo, ¿no? -1, por ejemplo, y entonces se moverá a 1, ¿no? O sea, así lo desplazo, ¿no? Restándole un valor. Y yo puedo trazar varios, como ven, o sea, yo puedo ver el problema como diferentes escalones, ¿no? Aquí no puso la rayita naranja, porque en realidad hay una discontinuidad ahí, ¿no? Aquí se le que no haga ninguna exclusión para que lo haga, ¿no? Entonces ya está. Como ven, tengo entonces, digamos, lo que yo esperaría como salida de un escalón unitario, si fuera absorción, lo que yo vería en absorción, solo en absorción, sería eso, ¿no? Esto es como una salida de absorción ideal, ¿no? Como ven. Esto es como si saliera otra cosa justo después, pero igual como una absorción. Para verlo como desorción le podría poner 1 menos, y entonces tengo la curva azul sería absorción, la curva naranja sería desorción. Y ahí más o menos nos deja claro qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues simplemente entonces yo le quito una a la otra. Y tengo eso, ¿no? Como ven, eso es como un pulso, que es lo que metemos, ¿no? Entonces, en realidad podemos hacer una figurita, más o menos simple con eso, ¿no? No sé, hagamos una función sencilla para que un pulso en función de K, que sea entonces, ¿cómo? Vamos a poner básicamente algo del estilo. Bueno, si lo dejamos con... Bueno, sí. Pulso en función de K y T, ¿no? Entonces será una diferencia entre un cierto tiempo. ¿Qué tiempos pondrían ahí? Pues evidentemente será el tiempo al que salga la sustancia, más bien será T, perdón. El tiempo de J y T, ¿no? El tiempo al que sale la sustancia J, así, no, perdón, T menos TJ, no da lo que queremos, ¿no?
TJ. Y aquí T menos TJ menos TP. Entonces me falta TJ, TP, T. Es básicamente lo que tengo acá abajo, ¿no? Que la variable independiente es X, acá será tiempo. Lo quiero desplazar primero, el primero donde sale la sustancia, y va a salir en el tiempo J. Y luego el tiempo de, como es que tarda en salir la cola. La cola sale, pues TP después que TJ, ¿no? ¿Sí? Y entonces con eso debería de funcionar. Y yo entonces puedo copiar esa ahí, ponerla acá, solo para ver que todo está saliendo, entonces ponerle aquí lo que yo quiera, ¿no? T de 0 a 10, por poner cualquier cosa, solo para probar la función, y entonces poner aquí, digamos que creemos que salen 2, el pulso dura 3, y ya. ¿Sí? Y si no es alguna tontería, eso debería funcionar, ¿no? ¿Sí? Y entonces podemos poner las diferentes cosas, ¿no? Para no repetir, quiero repetir, para que no sea tan largo, voy a poner una, para que se queden solo estas dos, ¿no? Entonces, el pulso de A, digamos, en función de estos dos, será el tiempo, lo único que cambia aquí es el tiempo de A, ¿no? ¿Sí? Solo para que no escriba tanto a la hora de ponerlas abajo, ¿no? Entonces será A, será B, será C, será B. B, C, V. Y entonces aquí ya podemos poner todas, ¿no? Y me dicho que vamos a calcular la diferencia y no lo puse. Pues tengo PA, PB, pues uno de más. Pues TP, ¿cómo la calculamos? Habíamos dicho. Será TV menos TV, ¿no? Lo podemos poner acá arriba si queremos, ¿no? TP será TV, ya lo teníamos, menos TP. Es TV, ¿no? TV, perdón. Se va a tardar. Sí, no, pero será eso, TV, esto será entonces A, y los tiempos, entonces, cuando vengan dimensionalmente acá, entonces no tiene que coincidir, creo, a ver.
Este se va a fijar con las unidades, creo. Entonces, a ver, empecemos con... ¿Cuánto tardaban? Horas, ¿no? 5, 3, 4, 7, 8 horas, digamos. 0 horas. Sí, pero no, 8. Sí, primero aquí hay que checar que no se quejen con las unidades cuando hacemos esto de enviarle una solicitud de pulso. Solo porque no estaba yo programado, ¿no? Entonces, y trata de meter las unidades, ¿no? O sea, son agradables para unas cosas, desagradables para otras, ¿no? ¿Cómo lo facilito en este caso? Unit step. Evalúa bien, porque nos está dando efectivamente lo que esperamos ahí, en las abscisas, pero entonces, ¿por qué no lo quiere trazar? Unidades. En principio no tiene unidades. Bueno, creo que una forma simple de salir de ahí es que le quitemos las unidades acá. O acá arriba, quizás, para que funcione con todos. Entonces son de los que nosotros vamos a mandar con unidades. Entonces los mandaremos en horas y nos aseguramos de que todo esté en horas. Pero entonces acá ya no le mandamos unidades. Quizás. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Un poco de lata, pero ahí está. Entonces, como ven, lo que nosotros calculamos era precisamente que el virus, que es esta, se separará. El virus salía en segundo lugar, ¿no? ¿Cómo venía el orden? Los tiempos, los Ks, los tiempos, ¿no? Entonces tenemos, sale primero B, luego el virus, no, perdón, B, no, A, B, virus y C, ¿no? Entonces, A, B, virus y C. Entonces, la diferencia era entre B, que es el naranja, y el virus, que es el rojo. Y entonces ahí salió efectivamente separado, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras lo escriben, si es que están escribiéndolo, hay que pensar en cuál sería la condición para la ilusión, ¿no? El siguiente pulso, ¿qué tendría que hacer? En red puedo hacer una figura aquí con el siguiente pulso. ¿Qué tendría que hacer?
ya que vemos cómo funciona esto. Entonces, digamos, ese es mi primer pulso. Mi segundo pulso, ¿cómo sería? ¿Qué le cambio acá? Tendría que ser el tiempo de elusión, ¿no? Y le voy a poner cualquier tontería primero. Digamos, 4 horas. Entonces, si ya conozco el tiempo de elusión, ¿cuánto tiempo después van a salir los pulsos? ¿Cómo hay que desplazarlos estos para que se muevan? De acuerdo a lo que tenemos en la figurita de acá. ¿Cómo era ese asunto? Van a salir desplazados. Este es un primer pulso. Este es un segundo pulso. Entonces, se desplazan TP y TE, ¿no? Entonces, lo que hay que moverle aquí, al tiempo, es TP y TE. Lo podemos dejar como una diferencia simple como estaba ahí arriba. Yo quería hacer un poco más corto los argumentos para que fuera más fácil de ver, ¿no? Y le puse cualquier tiempo que se me ocurrió de ilusión. Algo salió mal pero quizás tiene que ver un poco con... Sí, que me faltaron... ¿No es por la flecha de dash? Me falta la sigla dash. Y aquí también conviene que le pongamos mucho más tiempo, ¿no? Lo voy a mandar a 20. Y este entonces también a 20. Gracias, Marco. Ya las trazó, pero no les quiero mostrar. La segunda no la quise trazar. ¿Qué pasó con la segunda? TP lleva unidades que también en horas. Es que aquí, otra vez, este asunto. Se ve feo, pero bueno. Como TEL no tiene unidades, no las puede, no entiende qué queremos, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, con un tiempo arbitrario de elusión, salió eso, ¿no? ¿Cuál sería la condición? Queremos al rojo, ¿no? El pico rojo, bueno, al pulso rojo. Entonces, es una razonable de hacer. Profe, perdón, ¿qué cambió para que saliera el segundo? Es que T la estoy mandando sin unidades en el plot. Para que le pueda restar esto, tiene que ir también sin unidades. Entonces, le quito las unidades aquí, ¿no? Dividiendo entre H. Entonces, que parece ser que si yo
si colocamos quién, que coincide el frente de quién con la cola de quién para la ilusión. ¿Quién con quién? ¿Qué dicen? Queremos el rojo, entonces lo queremos mover más hacia allá, ¿no? Casi ahí, ¿no? Casualmente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? El frente del rojo del segundo pulso coincide con ¿quién? El verde. El naranja está sobrepuesto al verde, ¿verdad? El naranja está sobrepuesto al verde. Entonces podríamos decir que entonces ¿quién coincide con quién? O sea, en realidad podríamos hacerlo con el verde, pero quizás lo mejor sería decirlo con el rojo. Que el frente del rojo coincida con la cola de el verde, ¿no? Del primer pulso. Entonces, ¿qué dicen? Si pongo eso aquí, sería que vamos a poner por abajo el razonamiento para... Claro. Entonces, frente del... Frente de rojo segundo igual a cola de verde primero, ¿no? Y entonces eso sería como frente de rojo del segundo. El tiempo del rojo es el tiempo del virus, ¿no? El virus es el tiempo del virus, del segundo pulso, desplazado en el tiempo. Lo vamos a poner así y luego cambio los subíndices, ¿no? Eso es lo que lo desplazo. Este es del segundo pulso. Coincide con la cola del verde del primero. El verde es... ¿Quién era el verde? El último en salir, ¿no? El último en salir dijimos que era... El C. Ese. C. Entonces, simplemente sería el tiempo de C más el tiempo de pulso, ¿no? Entonces, las TPs se van y entonces ilusión será simplemente TC menos TB, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Y entonces lo que tenemos es .7 horas de pulso y 1.93 de alusión. ¿Sí? También podemos dibujar hasta como 11 estaría bien, ¿no? 20 fue mucho. En este caso hasta 11 suena bien. Entonces, idealmente es lo que podremos hacer. ¿Dudas? No me quedó muy claro qué es el tiempo de ilusión. El tiempo de pulso es cada cuando pues metes un pulso nuevo, ¿no? ¿Y el de ilusión? El tiempo de pulso es de qué tamaño.
¿Cuánto tiempo estás inyectando? Y el tiempo de ilusión es el tiempo que dejas entre pulso y pulso. Entonces, básicamente es alimentas, es pulso, luego alimentas puro disolvente, es elusión. Alimentas, eluyes, alimentas, eluyes, ¿no? Ya. Entonces, pulso es alimentación y elusión es eso, elusión. Gracias. Por cierto, es elusión con C, ¿no? Solo para que la escriban bien, elusión. Que no es lo mismo. Elusión, ¿no? El primero significa, viene de eluir, el segundo de... Es la conjugación, bueno, más bien tiene que ver con eluir, el primero, y el siguiente, el de, con ese es, ¿de qué verbo? Eludir. Elucidar. Eludir. Sí, ¿verdad? Exacto, como eludir impuestos, ¿no? Bueno, y entonces ahí está, ¿no? Como ven, siempre es un asunto así de diferencias relativamente sencillas, ¿no? En el caso ideal. Pero nos acerca bastante a lo que queremos después. Y ahora es entonces, ¿cuándo tendría que recolectar? Pues evidentemente, en este caso, tendría que recolectar cuando empieza a salir el rojo y cuando deja de salir, ¿no? Ese es el tiempo, ¿no? Aquí quizás no vale tanto la pena que lo especifiquemos, más adelante lo haremos bien. Entonces, empieza a salir ahí, deja de salir ahí. Y ahí entonces, literalmente lo que haremos sería cambiar una llave, ¿no? Bueno, algún sistema automatizado para que en ese tiempo justo moviera la llave de forma que lo que está saliendo de la columna se vaya a recuperación y ya, ¿no? Cuando va a dejar de salir, se regresa de forma que lo demás se vaya al drenaje, ¿no? O a algún otro lado, ¿no? No sé. ¿Sí? Eso es lo que sería conceptualmente los tiempos de recolección, ¿no? Esto, como les dije, no lo podemos evaluar todavía. Y entonces hay que pensar en el segundo, en los siguientes incisos, que es, esto ya lo hicimos en realidad, como ven, el trazado, la delta P. Entonces, para la próxima sesión, busquen cómo calcular la delta P, ¿no? Que es básicamente con una ecuación famosa que es la de Ergun. Entonces, buscan la ecuación de Ergun y ya, nos vemos en la próxima sesión, ¿no? ¿La ecuación de qué? Ergun. Ergun. Cuando veo un comentario en el chat, lo ven, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No. ¿No, verdad? No. Esto no sabía. Pues ya entonces nos veremos en la próxima sesión, ¿no? Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Profesor. Hasta luego. Bye.